Ay, mis amores, hoy vengo con el corazón encogido porque lo que les voy a contar es de esas historias que no deberían pasar, pero que la realidad nos las pone enfrente como un golpe seco en el pecho. Y miren que yo no soy de quedarme callada cuando algo me hace ruido. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que hablara de esto, porque hay cosas que simplemente no pueden quedar en el aire. Y ustedes me conocen, saben que su tía Mona no se va a quedar con la primera versión que nos den. Vamos a desmenuzar esta tragedia con lupa en mano, porque aquí hay muchas preguntas sin respuesta y cabos sueltos que no se pueden ignorar. Hoy nos vamos hasta San Pedro Garza García, Nuevo León, se convirtió en el escenario de una tragedia que nos deja helados. Dos angelitos, Celeste y Eugenia, de apenas 4 y 2 añitos, perdieron la vida en circunstancias que nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Dicen que fue un accidente, que fue una desgracia inevitable, pero, ¿de verdad lo fue? ¿O estamos ante un caso donde el descuido y la irresponsabilidad cobraron 2 vidas? Porque, mis amores, cuando se trata de la vida de 2 criaturas inocentes, no hay lugar para los errores y menos para los que pueden costar tan caro. Acompáñenme a analizar esto con calma, porque no podemos permitir que una historia como esta quede en el olvido. Vamos a hablar de lo que pasó, de las inconsistencias, de las versiones que no terminan de cuadrar y, sobre todo, de la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es realmente responsable de la muerte de estas niñas? Abróchense los cinturones, mis amores, porque esto no va a ser fácil de escuchar, pero es necesario. El contexto del caso y las personas involucradas. Mis amores, para entender bien esta tragedia, primero hay que conocer el contexto, porque aquí no estamos hablando de un caso cualquiera. No es la típica historia de un descuido común, aquí hay demasiados elementos que nos hacen fruncir el ceño. Imagínense esto, una familia viaja de Saltillo, Coahuila, a San Pedro Garza García, Nuevo León, para asistir a una fiesta. Hasta ahí, todo parece normal, una reunión familiar, una celebración donde todos se relajan y disfrutan. Pero lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en una tragedia que ha dejado un vacío imposible de llenar. Las víctimas de esta historia son Celeste y Eugenia Cavazos Castilla, 2 hermanitas de apenas 4 y 2 años de edad. 2 niñas que tenían toda la vida por delante, pero que terminaron perdiéndola de una manera que nos deja con demasiadas preguntas. ¿Quiénes estaban a cargo de ellas? Aquí es donde la historia se empieza a poner interesante, porque los padres de las niñas no estaban con ellas esa noche. Se dice que estaban en la fiesta y que dejaron a las niñas bajo el cuidado de una niñera en la casa de una tía. Entonces, tenemos 3 figuras clave en esta historia. Los padres de Celeste y Eugenia, Jaime Cavazos Leal y Celeste Castilla Macedo, quienes en ese momento no estaban con sus hijas. La tía de las niñas, cuyo nombre no ha sido revelado, pero que fue la dueña del departamento donde ocurrió la tragedia. La niñera, que fue la última persona en ver con vida a las niñas y quien aparentemente se percató de que algo estaba mal. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan conscientes estaban los papás de las condiciones en las que iban a dormir sus hijas? Porque una cosa es dejar a tus hijos con alguien de confianza y otra muy diferente es exponerlos a un riesgo del que nadie parecía haber tomado precauciones. ¿Dónde ocurrió la tragedia? El lugar donde sucedió todo fue un departamento en San Pedro Garza García y aquí viene un dato crucial: las niñas no estaban durmiendo en un cuarto adecuado para descansar, sino en un estudio sin ventilación con la calefacción encendida a 28 grados. Y esto, mis amores, es lo que cambia por completo la narrativa del caso. Porque una cosa es que haya un accidente inesperado y otra muy diferente es que se haya creado un ambiente completamente peligroso y que nadie haya hecho nada para evitarlo. La niñera que estaba a cargo despertó sintiéndose mal, lo que significa que el calor y la falta de oxígeno ya estaban afectando el ambiente. Pero cuando intentó despertar a las niñas, ya era demasiado tarde. En ese momento, las llevaron rápidamente a un hospital privado en San Pedro, pero ya no tenían signos vitales. Los médicos intentaron reanimarlas, pero sus pequeños cuerpos no respondieron. Aquí hay algo que no deja de hacer ruido. Si la niñera también sintió malestar, ¿por qué no reaccionó antes? Si una persona adulta se despierta sintiéndose afectada por la falta de oxígeno, ¿cómo es que no revisó a las niñas de inmediato? Y eso nos lleva al punto más delicado de todo esto: ¿hasta qué punto esto fue un accidente y hasta qué punto hubo negligencia? Porque si a una persona adulta le cuesta respirar en un ambiente cerrado con calefacción, a 2 niñas pequeñas les afecta muchísimo más rápido y de manera más grave. Entonces, aquí tenemos una situación donde los padres no estaban presentes.
Las niñas estaban en un cuarto que no era apto para dormir. Había una niñera a cargo que no reaccionó a tiempo. El departamento pertenecía a una tía que permitió que las niñas durmieran ahí. Ahora bien, ¿quién es realmente responsable? Porque sí, la versión oficial dice que fue un trágico accidente, pero muchos no están convencidos. Las investigaciones siguen en curso, la Fiscalía de Nuevo León no ha dado un dictamen final, pero ya hay quienes mencionan que podría tratarse de un caso de homicidio culposo. Y mis amores, la tía Mona les dice algo con toda la honestidad del mundo. Cuando mueren dos niñas por una situación completamente evitable, alguien tiene que responder. Porque si esto fue un accidente, fue uno que se pudo prevenir. El momento de la tragedia, el cuarto que se convirtió en una trampa mortal. Mis amores, lo que pasó esa madrugada no fue inmediato. No fue un solo instante en el que todo terminó, sino un proceso lento, silencioso, donde cada segundo que pasaba les iba arrebatando el aire, sin que nadie se diera cuenta. Imaginen el departamento en San Pedro Garza García. Una construcción moderna, paredes impecables, muebles elegantes. Pero dentro de uno de sus cuartos, algo se estaba gestando sin que nadie lo notara. Era un estudio, un cuarto que no estaba diseñado para dormir. No tenía la ventilación de una habitación común, no tenía ventanas abiertas que permitieran que el aire fluyera. Era un espacio hermético, cerrado, donde cada respiro devolvía el mismo aire viciado una y otra vez. La calefacción había sido programada a 28 grados. Una temperatura que, para una noche fría, podría parecer confortable, pero en un cuarto sin circulación de aire, se convirtió en un horno invisible. Las paredes comenzaron a absorber el calor, cada objeto en la habitación empezó a irradiarlo, y poco a poco el aire se volvió más espeso, más pesado. Celeste y Eugenia, dos angelitos que apenas comenzaban a vivir, se acomodaron juntas, como cualquier otra noche. No había forma de que supieran el peligro en el que estaban. Cerraron los ojos, se abrazaron y se dejaron llevar por el sueño. Pero conforme pasaban las horas, sus pequeños cuerpos comenzaron a reaccionar a lo que las rodeaba. El calor subía. Cada respiro se volvía más lento, más corto. Sus cuerpecitos, mucho más sensibles que el de un adulto, comenzaban a debilitarse. El oxígeno en la habitación empezó a escasear, y sus pulmones trabajaban cada vez con más esfuerzo para encontrar aire fresco que simplemente no existía. Afuera, en el resto del departamento, todo estaba en silencio. La niñera dormía en otra habitación. Ella también respiraba ese mismo aire, pero su cuerpo, por ser más grande, resistía mejor los efectos. Hasta que ya no pudo más. De repente, un mareo. Una sensación de pesadez en la cabeza. La boca seca, la piel húmeda, el estómago revuelto. Se despertó incómoda, con un dolor pulsante en la sien. Se llevó una mano a la frente, sintiendo el calor pegajoso del ambiente. Algo no estaba bien. Se incorporó con dificultad, intentando sacudirse la somnolencia. A cada paso, el suelo parecía moverse un poco más. Caminó tambaleándose hasta la habitación donde dormían las niñas. Abrió la puerta. Y el golpe de calor la hizo retroceder un paso. El aire dentro de ese cuarto era denso, cargado, como si abriera la puerta de un horno en pleno funcionamiento. Sintió la humedad pegándose a su piel, la opresión en el pecho. Pero nada de eso importaba cuando vio que las niñas no se movían. Corrió hacia ellas. Las llamó por sus nombres, primero en voz baja, luego con más fuerza. No hubo respuesta. Las tocó. Sus cuerpecitos estaban inertes, sus respiraciones imperceptibles. La desesperación se apoderó de ella. Las sacudió, las tomó en brazos, gritando por ayuda mientras salía corriendo de la habitación. La tía salió de su cuarto alarmada. Lo que vio la dejó helada. La niñera, con lágrimas en los ojos, llevaba a las dos pequeñas en brazos, tratando de hacerlas reaccionar. No había tiempo que perder. Las subieron al auto sin pensarlo. Las colocaron en el asiento trasero, la niñera tratando de mantenerlas erguidas, dándoles palmadas suaves en las mejillas, murmurando sus nombres con la esperanza de que abrieran los ojos. Pero el silencio seguía ahí. El auto arrancó, acelerando por las calles de San Pedro Garza García. Cada semáforo parecía durar una eternidad. La tía apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pisaba el acelerador con desesperación, rogando que los minutos perdidos no fueran los que marcaran la diferencia. En el asiento trasero, la niñera sollozaba, sosteniéndolas entre sus brazos. Tocaba sus rostros, susurraba sus nombres, rezaba. Al llegar al hospital privado, los médicos salieron corriendo a recibirlas.
Las tomaron en brazos y se las llevaron a toda prisa, con la urgencia de quienes saben que cada segundo cuenta. El tiempo se detuvo. Las puertas de la sala de urgencias se cerraron y el mundo quedó en suspenso. Minutos que parecieron siglos. Intentos frenéticos de los médicos, maniobras desesperadas para traerlas de vuelta. Hasta que la verdad se hizo evidente. Ya no había nada que hacer. La noticia cayó como un golpe seco. El aire se volvió aún más pesado, las paredes del hospital parecían cerrarse alrededor de la tía y la niñera. Y luego vino la llamada. Los padres de Celeste y Eugenia recibieron la noticia que ningún padre en el mundo debería escuchar. El grito de una madre, el golpe sordo de un padre cayendo de rodillas, la negación, la impotencia. Los pasillos del hospital se llenaron de murmullos. Nadie quería hablar en voz alta. 2 vidas se habían apagado en la madrugada. Y ya no había marcha atrás. Mis amores, no fue una explosión, no fue un desastre instantáneo. Fue un proceso lento, invisible, donde el peligro estuvo presente toda la noche, sin que nadie lo notara hasta que fue demasiado tarde. ¿Realmente fue un accidente? ¿O había señales que pudieron haber evitado esta tragedia? La respuesta sigue en el aire. Pero la vida de Celeste y Eugenia ya no volverá. La investigación, la búsqueda de respuestas en medio del dolor. Mis amores, cuando una tragedia como esta ocurre, la primera reacción es el shock, la tristeza, la impotencia. Pero después llega la pregunta inevitable, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y con esa pregunta arranca la investigación. Desde el momento en que Celeste y Eugenia fueron declaradas sin vida en el hospital, las autoridades de Nuevo León comenzaron a recopilar información. Los peritos llegaron al departamento en San Pedro Garza García, buscando cualquier pista que pudiera darles una respuesta. Lo primero que hicieron fue examinar el lugar donde las niñas habían dormido. Al entrar en esa habitación, se encontraron con una escena inquietante, un cuarto pequeño, sin ventanas abiertas, sin corriente de aire, con una temperatura anormalmente alta. Se trataba de un estudio, un espacio que originalmente no estaba diseñado para dormir, sino para trabajar, almacenar documentos o incluso como una sala extra, pero que esa noche se convirtió en el último sitio donde las pequeñas descansaron. La calefacción estaba encendida, configurada a 28 grados. En un cuarto sin ventilación, eso significaba que el aire se había vuelto cada vez más pesado, caliente, sofocante. Los peritos comprobaron que no había rastros de escape de gas, ni sustancias tóxicas evidentes, ni signos de violencia. Esto descartó la posibilidad de un ataque o una intoxicación por productos químicos. Pero si no hubo violencia, entonces ¿qué pasó? El análisis preliminar comenzó a señalar una sofocación progresiva. Un fenómeno donde, poco a poco, la cantidad de oxígeno en el ambiente se reduce sin que las personas lo noten a tiempo. El calor elevado, combinado con la falta de ventilación, pudo haber provocado que las niñas perdieran la conciencia en medio de la noche sin siquiera darse cuenta. Después de revisar el lugar, los cuerpos de Celeste y Eugenia fueron trasladados al servicio médico forense, donde se les realizó una autopsia para esclarecer la causa exacta de su fallecimiento. No había golpes, no había signos de agresión. A simple vista, no había nada que indicara que alguien les hizo daño directamente. Pero eso no significa que no hubo responsabilidad en lo que pasó. Los estudios forenses confirmaron que no murieron de inmediato. Su respiración se fue volviendo más superficial conforme pasaban las horas, hasta que sus pequeños cuerpos no pudieron más. No fue un evento instantáneo, sino un proceso silencioso e invisible que las atrapó sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, aunque los resultados de la autopsia dieron una idea de lo que sucedió, los forenses solicitaron estudios adicionales. Patología, toxicología y química forense fueron los siguientes pasos, porque aunque todo apunta a una sofocación, las autoridades necesitan confirmar si hubo algún otro factor que contribuyó al desenlace. Estos análisis toman tiempo. Podrían tardar entre 1 y 2 semanas. Mientras tanto, la Fiscalía sigue recabando información, entrevistando a las personas que estaban en el departamento esa noche, y revisando los detalles de lo que ocurrió en las horas previas. Ahora bien, aquí es donde vienen las preguntas que no podemos ignorar. ¿Por qué las dejaron dormir en un cuarto que no era adecuado? ¿Nadie se dio cuenta de lo caliente que estaba la habitación? Si la niñera se sintió mal por el aire denso, ¿por qué no reaccionó antes? Mis amores, cuando una tragedia así ocurre, no basta con decir fue un accidente y dejarlo ahí. Porque los accidentes pueden prevenirse y aquí, todo apunta a que hubo una cadena de errores que, en conjunto, provocaron este desenlace.
Las autoridades han sido muy cuidadosas con la información, pero lo que sí es un hecho es que habrá consecuencias si se confirma que hubo negligencia. Y eso nos lleva a otra pregunta más fuerte: ¿quién es realmente responsable de esta tragedia? La investigación sigue su curso, pero lo que pasó en esa habitación sigue dejando una sensación de que algo aquí no encaja del todo. El velorio y el último adiós, un mar de lágrimas y un silencio que lo decía todo. Mis amores, ¿cómo se despide uno de dos angelitos que partieron demasiado pronto? ¿Cómo se encuentra la fuerza para seguir adelante cuando la vida nos arrebata lo más preciado? El dolor de la familia de Celeste y Eugenia no tiene nombre, no tiene explicación, no tiene consuelo. El velorio se llevó a cabo en Saltillo, la tierra natal de las pequeñas. Desde muy temprano, las capillas de Renacimiento comenzaron a llenarse de gente. Familiares, amigos, conocidos, pero también personas que, sin haberlas conocido en vida, llegaron con el corazón en la mano para dar su último adiós. Las puertas de la capilla se abrieron y, con ellas, un mar de lágrimas contenidas. Había arreglos florales en cada esquina, velas encendidas que titilaban en medio de la tristeza y un silencio profundo, solo interrumpido por los sollozos de quienes no podían contener la pena. Los padres de las niñas, Celeste Castilla Macedo y Jaime Cavazos Leal, apenas podían mantenerse en pie. La madre, de apenas 30 años, parecía haber perdido el brillo en la mirada, como si parte de su alma se hubiera ido con sus hijas. El padre, con los ojos rojos de tanto llorar, miraba fijamente los féretros blancos, como si en cualquier momento fueran a abrirse y todo esto fuera solo una pesadilla. No había palabras de consuelo que pudieran aliviar ese dolor. El momento de la despedida. Uno a uno, los asistentes se acercaban a los féretros para dar el último adiós. Algunas personas llevaban peluches, otras dejaban flores y algunos simplemente se quedaban ahí, de pie, sin poder articular palabra. Los abuelos de las niñas se aferraban entre sí, como si con ese abrazo intentaran sostenerse mutuamente en un dolor que no tiene comparación. Enterrar a un hijo es algo antinatural, pero enterrar a un nieto es un dolor que no tiene explicación. En un rincón, la tía que había estado con las niñas aquella noche sollozaba en silencio. No hubo una sola persona en ese lugar que no se preguntara, ¿cómo es que todo terminó así? El cortejo fúnebre, un camino que nadie debería recorrer. Cuando llegó la hora de partir, las puertas de la capilla se abrieron y el sonido de los pasos de la gente llenó el aire. El cortejo fúnebre avanzó lentamente hacia el Panteón Santo Cristo. La caravana de autos seguía la carroza, mientras el cielo de Saltillo se cubría de nubes grises, como si hasta el clima sintiera el peso de la despedida. Decenas de globos blancos fueron liberados al cielo. Flotaron suavemente, elevándose cada vez más alto, hasta desaparecer entre las nubes. Cada globo era un mensaje de amor, un susurro al cielo, un último te amo para Celeste y Eugenia. Las niñas fueron sepultadas una junto a la otra, como en vida. Sus pequeños ataúdes descendieron lentamente, y con ellos, se llevó un pedazo del alma de todos los presentes. La madre cayó de rodillas al borde de la tumba. El llanto que había estado conteniendo se convirtió en un grito desgarrador. El padre, con los labios apretados, intentaba ser fuerte, pero, ¿cómo se puede ser fuerte cuando entierras a tus hijas? Un adiós que nunca debió haber sido. Mis amores, esta escena es una de esas que nadie quisiera vivir. No hay palabras, no hay frases de consuelo, no hay nada que pueda llenar el vacío que deja la partida de dos almas tan puras. La pregunta sigue en el aire, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Fue realmente un accidente, o hubo una cadena de errores que llevaron a este final? Lo que es seguro es que Celeste y Eugenia no debieron haber partido así. Y ahora, la justicia debe hacer su parte. 1. ¿Realmente las niñas durmieron en ese cuarto toda la noche? Mis amores, aquí hay algo que simplemente no encaja. Nos han dicho que las niñas fueron acostadas en el estudio desde la noche anterior y que ahí pasaron hasta la mañana, cuando la niñera entró a revisar y descubrió el horror. Pero vamos a pensarlo bien, con calma. El calor en un cuarto cerrado no es como encender un interruptor. No es algo que de repente aparezca sin aviso. Es un proceso gradual. Imaginemos esa habitación durante la madrugada. Paredes que absorben el calor, muebles que lo irradian lentamente, el aire volviéndose cada vez más denso. La temperatura subiendo sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Si las niñas pasaron toda la noche ahí, ¿cómo es posible que nadie notara lo caliente que estaba el ambiente? ¿Cómo es posible que la niñera no sintiera nada antes de la mañana? Y aquí viene lo interesante.
¿Las niñas realmente estuvieron en ese cuarto desde el principio? Si el calor era insoportable, ¿cómo es que nunca despertaron y buscaron salir? La única versión que tenemos es la que nos han dado la tía y la niñera, pero si hubiera cámaras de seguridad, veríamos que las niñas realmente fueron acostadas ahí desde el principio, o alguien las movió después de que algo salió mal. Si esto fuera cierto, si alguien las llevó a ese cuarto después de que algo ya había pasado, entonces estamos hablando de un encubrimiento. Ahora viene la pregunta incómoda. Si alguien las encontró sin reaccionar en otro lado, ¿por qué moverlas en lugar de pedir ayuda de inmediato? Tal vez alguien intentó despertarlas antes de dar la alarma, tal vez hubo pánico, confusión, un intento desesperado por evitar que la verdad saliera a la luz. Si alguien las cambió de lugar, si alguien alteró la escena, entonces significa que lo que nos han contado podría ser solo una versión editada de lo que realmente ocurrió. 2. La reacción de la niñera, pánico o encubrimiento. Nos dicen que la niñera fue quien encontró a las niñas y dio la alerta. Que despertó sintiéndose mal, mareada, con náuseas y que fue entonces cuando decidió ir a revisar a las niñas. Pero hay algo que no cuadra. Si ella despertó sintiéndose mal, eso significa que el ambiente ya estaba cargado. Su cuerpo ya estaba reaccionando a la falta de oxígeno. Entonces, si una adulta estaba teniendo síntomas, ¿qué pasaba con dos niñas pequeñas en el mismo lugar? Si ella ya se sentía mal, eso significa que las niñas debieron haber estado mucho peor desde antes. Aquí hay dos posibilidades. La niñera notó los efectos del aire viciado mucho antes, pero no hizo nada hasta la mañana. La niñera supo que algo andaba mal en la noche, pero tuvo miedo de despertar a la tía o de alertar a los padres. Porque mis amores, un adulto que despierta con mareo y malestar no simplemente se vuelve a dormir como si nada. Si realmente su cuerpo ya estaba reaccionando, eso quiere decir que el problema comenzó horas antes. Entonces viene la pregunta fuerte. Si la niñera notó el aire denso antes de la mañana, ¿por qué esperó hasta que todo fue irreversible? Si su primera reacción al ver a las niñas fue moverlas en lugar de llamar a emergencias, eso significa que en algún momento ella creyó que podía hacer algo sin necesidad de involucrar a nadie más. Y si alguien cree que puede solucionar algo por su cuenta antes de pedir ayuda, eso solo significa una cosa: miedo. Miedo a que la culpen. Miedo a que la historia sea peor de lo que parece. Miedo a que alguien más salga perjudicado si las cosas no se manejan con cuidado. Y cuando el miedo entra en juego, la verdad siempre se distorsiona. 3. El papel de la tía. ¿Por qué nadie habla de su responsabilidad? Mis amores, la tía ha sido la gran desaparecida de esta historia. Se menciona a la niñera, a los padres, pero ¿y la tía? Era su departamento. Fue en su casa donde todo ocurrió. Si ella recibió a las niñas, si ella permitió que durmieran en ese cuarto, entonces, ¿por qué no está en el centro de la investigación? ¿Dónde estaba mientras todo esto ocurría? Porque hay algo muy importante aquí. Si la tía sabía que el cuarto no tenía ventilación, si ella sabía que era un estudio sin circulación de aire, entonces, ¿por qué no hizo nada para evitar que las niñas durmieran ahí? Y peor aún. Si la calefacción estaba configurada en 28 grados, ¿quién la encendió? ¿Qué pasaría si fue la tía quien programó la calefacción antes de irse a dormir? ¿Y qué pasaría si cuando despertó, se dio cuenta del error? ¿Pero ya era demasiado tarde? Mis amores, el silencio de la tía es demasiado conveniente. Alguien que no habla, que no se defiende, es alguien que sabe más de lo que dice. 4. ¿El hospital tardó en dar la noticia? Aquí hay algo que no se ha dicho lo suficiente. ¿Cuánto tiempo pasó realmente entre que las niñas fueron encontradas y que llegaron al hospital? Si la tía y la niñera las subieron al auto en un intento desesperado por salvarlas, ¿por qué nadie llamó a una ambulancia? Si el hospital confirmó su fallecimiento casi de inmediato, eso significa que las niñas ya llevaban tiempo sin reaccionar. Entonces, si ya no había nada que hacer, ¿por qué no se llamó a emergencias desde el departamento? Si una ambulancia hubiera llegado directamente al lugar, los paramédicos hubieran visto la escena tal cual estaba. Pero si se trasladaron en auto, eso significa que alguien no quería que los primeros en verlas fueran los servicios de emergencia. Mis amores, cuando se oculta la escena del incidente, es porque hay algo que no se quiere que vean. 5. ¿Los padres sabían las condiciones en las que dormían sus hijas? Los padres dejaron a sus hijas al cuidado de la tía y la niñera. Pero, ¿sabían exactamente en qué condiciones iban a dormir?
Si los padres realmente creían que sus hijas estarían en una habitación normal, entonces alguien les ocultó la verdad. Pero si sí lo sabían, entonces, ¿por qué no les preocupó el tema de la calefacción y la ventilación? Porque hay dos escenarios. Realmente confiaron en que todo estaría bien, y nunca imaginaron que las acostarían en un cuarto sin aire. Sabían perfectamente en qué condiciones iban a dormir, pero decidieron que no era algo importante. Si les ocultaron la verdad, ¿quién lo hizo? Si sabían todo y no les importó, entonces estamos hablando de una irresponsabilidad imperdonable. Mis amores, este caso tiene más preguntas que respuestas. Y cuando algo no encaja del todo, es porque alguien no está diciendo la verdad. Conclusión, una verdad envuelta en sombras. Mis amores, lo que tenemos frente a nosotros no es solo una tragedia, es una historia que está llena de silencios incómodos, de versiones que no terminan de cuadrar y de detalles que podrían cambiarlo todo. Desde el primer momento, nos han querido vender la versión de que esto fue un accidente desafortunado, una serie de eventos desafortunados que se alinearon de la peor manera posible. Pero cuando uno se detiene a analizar los hechos, cuando uno observa más allá de lo que nos dicen, las preguntas empiezan a pesar más que las respuestas. Aquí murieron dos pequeñas en una habitación cerrada, sin ventilación, con la calefacción encendida a 28 grados. Nos dicen que nadie notó lo que estaba pasando, que simplemente la noche transcurrió como cualquier otra. Hasta que ya era demasiado tarde. Pero entonces, ¿cómo es posible que nadie sintiera el calor sofocante que las estaba envolviendo? ¿Cómo es posible que la niñera, que estaba en el mismo ambiente, no haya notado antes que algo estaba mal? ¿Cómo es posible que la tía, dueña del departamento, no haya sido la primera en ser cuestionada sobre lo que pasó? Y lo más inquietante de todo, ¿qué pasaría si las niñas no durmieron ahí toda la noche? ¿Qué pasaría si alguien intentó ocultar el verdadero momento en el que todo ocurrió, moviendo los cuerpos para encubrir un error fatal? Mis amores, cuando hay más preguntas que respuestas, es porque la historia no nos ha sido contada en su totalidad. Hay un miedo latente en el aire, una sensación de que alguien sabe más de lo que está diciendo. Puede que el dictamen oficial termine afirmando que esto fue un accidente, que no hay culpables directos, que simplemente fue una desgracia inevitable. Pero mis amores, los accidentes verdaderos no se construyen sobre una cadena de errores y omisiones. Los accidentes no tienen a varias personas actuando de manera negligente al mismo tiempo. Los accidentes no dejan cabos sueltos que nadie se atreve a atar. Aquí hubo descuidos, omisiones, irresponsabilidad. Y quizás algo más. Porque si la niñera tardó demasiado en reaccionar. Si la tía sabía en qué condiciones estaban durmiendo las niñas. Si los padres no estaban al tanto de la realidad. Si alguien vio señales de que algo iba mal pero decidió ignorarlas. Entonces, mis amores, esto no fue un accidente. Fue una tragedia anunciada. Una que pudo evitarse. Una que costó 2 vidas inocentes. Y una que, a pesar de todo, aún guarda secretos que nadie quiere revelar. Mis amores, hemos llegado al final de este análisis, pero la historia sigue dejando un eco en el aire. Celeste y Eugenia no debieron partir de esta manera. Lo que pasó esa noche nos deja con una sensación amarga, con preguntas que siguen flotando y con una verdad que, aunque intenten maquillarla, tarde o temprano saldrá a la luz. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les trajera este caso porque ustedes saben que aquí no nos conformamos con la primera versión. Aquí vamos hasta el fondo, analizamos cada detalle y no dejamos que nos vendan cuentos a medias. Y ahora les toca a ustedes, mis amores. ¿Qué piensan de todo esto? ¿De verdad creen que esto fue solo un accidente o sienten que hay piezas que no terminan de encajar? Déjenmelo saber en los comentarios, porque quiero leerlos. Pero no solo eso. Compartan este caso, que más gente lo conozca, que más ojos analicen lo que aquí se ha dicho. Porque cuando una historia tiene tantos silencios, la única manera de llegar a la verdad es que no dejemos que el tema muera. Así que mis amores, denle like, suscríbanse y activen la campanita. No saben las cosas tan fuertes que aún faltan por analizar. Porque aquí, en este canal, las verdades que otros quieren esconder, nosotros las traemos al frente. Nos vemos en la próxima, mis amores. Cuídense mucho y nunca se queden solo con lo que les dicen.